Bueno, muy buenas. Hoy vamos a continuar con estos temas de cuántica como tema amplio y vamos a utilizar, y también invito un poco a que puedan repasar o revisar, si no es que no vieron el video anterior, el primero de todos, mejor dicho, el que trató sobre bits y qubits. Ahí vimos justamente estos dos conceptos y cómo se diferencian enormemente, pero como dos formas para poder codificar la información. Bueno, imagínense que en este caso ahora queremos transmitir la información. También quisiera hacer un paréntesis y estuvimos viendo también, después de haber visto el primer video sobre bits y qubits, en los cuales hablamos sobre estas diferencias radicalmente. No nos quedamos más que en estas diferencias centrales que hay, no hicimos más que notarlas y demás, no mostramos ahí aplicaciones en concreto, comentamos rápidamente qué podía haber, pero no lo desarrollamos, pero sí se hizo un poco mejor y con mucho más detalle, mejor dicho, en los dos videos siguientes que de la mano de IBM tuvimos, ¿no? Que fueron justamente dos minicursos introductorios en los que se habló de cómputo cuántico. ¿Está bien? Ahí hubo aplicaciones de todo tipo, se comentaron, también los invito a poder verlas en el modelo que IBM tiene para el cómputo y, digamos problemas actuales que se están atacando justamente en la parte de problemas que son del sector más académico y problemas que se aplican hoy también a la industria o en las empresas, por decirlo de una manera así general. ¿Está bien? Bueno, de lo que hoy vamos a ver es sobre un tema en cuestión que es el tema de justamente eh, distribución segura de claves y criptografía cuántica. Ahora vamos a ir viendo qué significa este título. Lo que quisiera hacer es, para cerrar la idea rápido, aunque sea, y poder entrar directamente al tema, es pensar justamente en que ahora que tenemos la información codificada con bits o con qubits, vamos a ver que, por ejemplo, nos interese ahora, vamos a pensar que nos interese ahora transmitir un mensaje y nos interesa transmitir un mensaje por un canal que puede ser justamente cable, digamos, puede ser una línea de transmisión como tal, puede ser fibra óptica, puede ser, no sé, dos vasitos de plástico y un hilo en el medio, ¿sí? Bueno, imagínense que se quiere transmitir un mensaje y entonces no se conoce 100%, digamos, si el canal en cuestión, el hilo, ¿está bien? Es seguro, es decir, si alguien lo puede estar pinchando, puede estar, digamos, el canal puede estar comprometido, ¿sí? Entonces, como no se sabe esto, se lo concibe como inseguro el canal, por las dudas, y la idea que nos va a llevar a esto es a que el mensaje requiera modificarse por otro, lo que se denomina encriptarse, ¿sí? Y para eso se requiere, hay varios tipos de encriptación, vamos a ver ahora justamente en este protocolo un tipo de clave, no queremos hacer tampoco ni un curso introductorio de encriptación, o de criptografía, mejor dicho, porque sería extensísimo, pero para los que por ahí conozcan más, vamos a estar hablando de eh, protocolos digamos, criptográficos de claves simétricas, se denominan, ¿no? Entonces, vamos a ver que si justamente nos queremos poner de acuerdo entre las partes para transmitir un mensaje que requiere de una clave para poder entenderse, esa clave va a tener que transmitirse también. Y ahí entramos en el título en cuestión de este video. Bien, entonces vamos a ver que justamente lo que hace o lo que va a hacer la cuántica es darle seguridad a esta etapa de distribución de claves, en el sentido de que, como se ve en la imagen, hay una caja, hay una llave que se puede embalar de alguna manera y la cuántica, ahí que es una especie de cinta adhesiva, en este caso de fisio, lo que sea, como lo digan, puede cerrar esta caja y tornarla segura. Entonces, esta es la idea así esquemática, muy sencilla, muy resumida, de lo que vamos a ir hablando. Y ahí entramos un poco en el tema. Entonces, ahora para que me vean un poquito más, vamos a hablar acá abajo, como dice, de este protocolo, que es el BB84. Ahí está, perdón. Y que justamente, bueno, yo digo perdón como si ustedes vieran, pero en realidad son cosas que están pasando por acá atrás en escena, que ustedes no están viendo. Entonces vamos a hablar de este protocolo que se llama PB84, que fue el primer protocolo, si se quiere, de esta especie de protocolos criptográficos cuánticos, y de los cuales ya hoy por hoy conocemos mejoras de este protocolo. Pero este protocolo es muy, muy ameno, muy amable para contarse en este formato, y por eso
quisimos aprovechar para contar acá por este canal. Entonces, imagínense que entramos directamente con el concepto, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar más rápido esta vez porque en realidad ya la presentación está hecha. Está bien, estos son un poco las cosas que fui estudiando y está muy resumido esto, pero es y es donde me encuentro actualmente en Fidesol, investigando y haciendo desarrollo. Ahí tienen los datos de Fidesol, también los del proyecto de investigación en el que estoy. Y dejo mis datos también de contacto, mail, Telegram, para que puedan ahí hacer preguntas o consultar. También para preguntar incluso si tienen algunas dudas sobre lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo en Fidesol y lo que se está haciendo en este proyecto en general, que como dije en videos anteriores, el proyecto este involucra a otros centros de investigación también, centros tecnológicos, que estamos también formando este consorcio, que es la primera red servera, digamos, orientada a la seguridad y privacidad. ¿Sí? Bien, entramos entonces en el protocolo. Imagínense que tenemos este escenario general que es el de que A quiere comunicar a B un mensaje, por eso hay la flecha verde por acá, y yo puse estos nombres Aurelio y Berta porque me hacía un poco de gracia recordar a dos personas que conocí que se llamaban Aurelio y Berta, un matrimonio de personas mayores. Me gustaba pensar en la imagen de que se estén comunicando y con lo complejo que es comunicarse en general y que justamente para poner un poquito más de referencia, eh, la línea roja es el canal, el mensaje es M, la dirección, justamente la que vamos a hacer énfasis para escribir el protocolo, es de A hacia B. No quiere decir que no se pueda hacer bidireccional, sino que vamos para construir, digamos, eh, un texto, digamos, alrededor de esto y un escenario general, queremos hablar en esta dirección, aunque se puede volver, y justamente el canal puede estar comprometido en el sentido de que lo pueden estar pinchando y lo pueden estar, digamos, pueden estar capturando esa información, filtrando esa información, duplicándola para E, que en este caso es Hermenegildo. Bueno, los nombres siguen más o menos con el mismo, digamos, con la misma edad, más o menos, ¿no? Aurelio, Berta, Hermenegildo, nombrecitos que ya son un poquito de otra época, pero me gusta que vengan los tres. Bueno, entonces imagínense que, perdón, paréntesis. A, B y E generalmente son las letras y también representan incluso nombres. A de Alice en general, B de Bob y E de Eva o Eve. Eh, hacen referencia digamos, en la bibliografía. Esto tiene que ver con la bibliografía general de lo que sería criptografía, no necesariamente cuántica. Hay digamos, un autor en concreto que se empezó a hablar de Alice y Bob y se le empezaron a poner nombres justamente a estas entidades y quedaron básicamente en la historia. Yo para no repetirme quiero ponerlo un poco distinto, pero en realidad suelen encontrarse en la bibliografía como Alice y Bob y Eve o Eva, en fin. Más que nada esto lo comento para que lo tengan presente, ¿sí? Bueno, vamos a ver justamente que si esto es lo que ocurre, si es que el canal puede ser comprometido, entonces necesitamos justamente por fuerza, si A no se fía y piensa que alguien puede estar, digamos, espiándolo, entonces vamos a necesitar encriptar. Porque la privacidad en tal caso va a estar, bueno, no va a estar a salvo, digamos, ¿no? Si el elegido puede estar interceptando el mensaje. Entonces, la idea sería que A puede modificar su mensaje de modo que solo A y B puedan entenderlo, conservando la confidencialidad de esa manera. Es decir, A tiene que encriptar el mensaje. Y para ello hay muchas maneras de hacer esa tarea, ¿no? Entonces, vamos a mencionar, como dijimos antes, para fijar ideas, consideren, digamos, el alfabeto como tal, ¿no? El alfabeto original la pueden considerar como una tira ordenada y consensuada de símbolos, ¿no? En el alfabeto no tiene por qué ser un abecedario, puede ser un alfabeto en el sentido de que puedo haber primero todas las letras del abecedario y después signo de puntuación, por ejemplo. Entonces, se va a construir otro alfabeto, ¿sí? Y que ahora vamos a ir comentando con cierto detalle cómo se puede construir otro alfabeto. Y por ejemplo, imagínense que, digamos, en líneas generales conseguimos construir otro mensaje M'. Ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, con un ejemplo concreto, cómo hacerlo. Entonces, una vez que tenemos ese mensaje M',
la operación que hicimos al final de cuentas es encriptar, es decir, transformar un mensaje a través de un determinado protocolo que ahora vamos a comentar, construir otro mensaje, transmitir ese otro mensaje. Ese otro mensaje M' no es inteligible, o sea, si lo captura Menegildo, digamos, a mitad de camino, interceptando esa línea, pinchándola, digamos así, no va a entender lo que se está diciendo, se transmite M', B lo desencripta y obtiene M. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, claro, estos tres pasos que estamos contando acá, muy, muy sencillamente, ahora vamos a ver en detalle cómo se hace sobre todo la primera parte, la de encriptación. Estos tres pasos lo que conforman es un protocolo criptográfico, ¿está bien? Es decir, el tema eh, de encriptación, transmisión y desencriptación forman lo que se llama un protocolo criptográfico. Entonces hay que ahora discutir un poquito mejor o cómo se hace cada una de estas partes. De vuelta, como dije, hay un montón de formas de hacer esto, vamos a discutir una, ¿no? Entonces, una sencilla, para empezar a hablar del tema, se puede variar, es justamente pensar, como dije al principio, en el alfabeto como una tira ordenada. Acá puse un abecedario, si se fijan, porque empieza en la A. Imagínense que es una tira, ¿está bien? Que puede estar pegada a los extremos, ¿sí? Entonces la A coincide con la Z, por eso lo ven esto que está por acá, en la A y la Z, y tienen el alfabeto 1. Y lo que hacen tienen un alfabeto, digamos, similar, o sea, otra tira similar, es como si tuvieran dos cintas, ¿no? Circulares, si quieren. O sea, uno escribe el mensaje en una tira rectangular y después une las puntas. Tiene dos y una está rotada, o sea, está desplazada respecto de la otra. En este caso está desplazada 2 unidades, ¿sí? De la A primera del alfabeto 1 a la A del alfabeto 2 hay 2 desplazamientos, o sea, 2 unidades de desplazamiento. Bueno, una manera de construir justamente un alfabeto desplazado del primero es esta. En este caso, el 2, o sea, el número de desplazamientos, va a jugar el rol de clave. Y lo que se va a hacer es, si yo quiero escribir el mensaje ABC, en vez de poner ABC, pondré YZA. ¿Está bien? Por ejemplo. O sea, tomaré el alfabeto que se corresponde con el original. Por eso está la flecha verde, esta flecha verde que conecta a la A con el Y, con el que está justo debajo, ¿no? Los dos alfabetos quedan uno desplazado respecto del otro y del mensaje original que escribo en un alfabeto, veo abajo en el alfabeto desplazado, en el alfabeto rotado, por decirlo, veo cuáles son las letras correspondientes para ese mensaje, pero ahora va a estar ese mensaje encriptado. Bueno, si en ese sentido B podría ya desencriptar el mensaje M', sin problema. Ahora, se tienen dos problemas esencialmente. El primero es que si E tiene tiempo suficiente, podría obtener la clave por fuerza bruta, es lo que se dice por prueba y error, ¿no? O sea, podría empezar a probar. No tiene muchas. Imagínense que si uno tiene un alfabeto solo de letras, tiene 20 y pico letras, depende de cuántas consideres, cuántos símbolos. Y entonces no le cuesta mucho tiempo realmente encontrar cuál es la clave. Es decir, tiene el mensaje M' que no conoce y tiene que probar con considerar un alfabeto u otro. Bueno, ¿cuántos alfabetos tiene? ¿O cuántas posibilidades tiene de hacerlo? Bueno, el número de caracteres de ese alfabeto. Así que no es mucho trabajo realmente para poder encontrar la clave. La puede encontrar por fuerza bruta. El segundo punto es que B necesita conocer la clave. Entonces A debe enviársela. Ahí está el tema de la distribución, de lo que hablamos al principio. Sin que él le intercepte, además, ¿no? Entonces, el primer punto en realidad se puede resolver, el primer problema, mejor dicho, se puede resolver utilizando lo que se llama en criptografía una libreta de un solo uso o one time pad en inglés, igual, que sería un libro de claves si se quiere. Y entonces en este caso la idea sería la siguiente. Ahora lo vamos a ir igual describiendo el tema bien, pero lo cuento por ahora rápido. La nueva clave básicamente que se tiene no va a ser única para todo el mensaje, ¿sí? Para todo el alfabeto original. No es que considero un alfabeto original y roto y construyo un único alfabeto con el cual voy a transcribir, digamos, el mensaje original. No, ahora es, por cada carácter, justamente se va a este libro de claves,
que es un libro que lo pueden considerar como un libro con números, si quieren, números del 1 al número de caracteres que tenga el alfabeto, pongámosle que sean 20 caracteres para poner un número, son más, pero no importa, 20. Entonces tienen números ahí, del 1 al 20, al azar, evidentemente, y el primer carácter de tu mensaje construís un alfabeto rotado con la clave, como que se obtiene la primera, digamos, hoja, el primer número que veas, el libro de clave, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si se hace esto, el tamaño de la nueva clave debe ser forzosamente igual al tamaño del mensaje. Y, claro, por seguridad las páginas y los libros de claves en general, una vez que se utilizan, no se vuelven a utilizar. Por eso se llama de one time pass, o sea, un único uso, ¿no? O sea, después, listo, se prende fuego, nunca más se usa, ¿sí? Entonces, claro, como decía al principio, cada página, digamos, de este libro tiene claves, está llena de números aleatorios, en definitiva, del 1 al 20, por ejemplo, si es que el alfabeto tiene 20 caracteres. ¿Está bien? Entonces, matemáticamente, digamos, la nueva clave que se construyó, que no es única clave, sino que ahora es una secuencia de claves, ¿sí? Cada una encripta en un carácter, ¿sí? Del mensaje original. La nueva clave, digamos, puede producir o provocar, estrictamente hablando, cualquier modificación del mensaje anterior. Por lo cual, digamos, si Hermenegildo quisiera revisar todas las combinaciones posibles por fuerza bruta, tendría que revisar, digamos, todos los mensajes, todos los posibles mensajes que se pueden escribir con esos símbolos. Porque esencialmente se perdió completamente, digamos, sin conocer la clave, se pierde completamente el rastro digamos así, el árbol, o no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, la variedad de opciones que hay para, por fuerza bruta, querer reconstruirlo torna el problema, bueno, extremadamente denso, ¿no? O sea, invierte, o debería invertir Hermenegildo, digamos, un tiempo descomunal y tampoco es tan relevante, le parece menos, o sea, no gana mucho usando fuerza bruta. Debería utilizar, si quiere, ahí otros tipos de ataques que los hay, pero en particular no le va a servir. Bien, entonces por ese lado resolvimos el problema 1, ¿sí? Utilizando un libro de claves. Genial. Em, y la clave se tornó más complejo, o sea, más compleja, perdón. O sea, no es un único número la clave, sino que es una secuencia de caracteres también la clave. Bien, o de números. Pero respecto al segundo punto, no se dio solución todavía. Entonces, claro, ¿cómo pueden ponerse de acuerdo al final A y B para poder transmitir el mensaje en cuestión? Básicamente necesitan encriptar y desencriptar, y la privacidad de A y B está garantizada. En ese caso, estará garantizada si se pueden poner de acuerdo. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿No? Porque claro, hasta ahora resolvimos el problema de que él no puede por fuerza bruta atacar, pero ¿cómo transmitir la clave? Eso nos lleva justamente al título de este video. Y ahora vamos a ver justamente el protocolo en cuestión, ¿sí? Entonces acá resumo un poco las dos cosas. Acá tenemos el libro de claves, o los libros de claves, y claro, de vuelta, resolvimos el primer punto con el concepto de libro de claves, genial, pero bueno, necesitamos que A y B tengan ese libro de claves, ambos dos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, estamos hablando de que no tienen posibilidad de verse físicamente, ¿no? A y B. Y aparte estos protocolos están pensados de manera que no tengas que verte, digamos, físicamente para poder ponerte de acuerdo y enviarle el libro de claves a la otra parte y después volverte a donde estabas y empezar a transmitir mensajes y demás. Estamos hablando de que queremos transmitir todo, el mensaje y el libro de clave, o queremos construir el libro de clave. Entonces, sobre eso vamos a hablar en este protocolo, sobre cómo se construye el libro de claves, esencialmente, sobre cómo se distribuyen las claves, ese es el punto. ¿Está bien? También acá, para que no lo noten un poco, puse estos libros de claves, si se fijan, tienen más de 20 caracteres, o sea, de 20 números, ahí está el 24, está pensado por un alfabeto muy parecido al que usamos, ¿no? Digamos, en habla castellana, en habla hispánica, no sé, como quieran decir, ¿sí? Bien, bueno, ahí tenemos lo que contamos recién, y vamos a entrar entonces ahora en el protocolo. Como siempre hacemos énfasis en lo que la investigación en cuestión, protocolo BB84, hace honor a Bennett y Prasad, que son los dos autores básicamente. Este algoritmo, si se fijan ahí,
uno de ellos, que es Charles Bennett, es investigador de IBM, y que justamente fue en el que el año 84, junto con Brazar, encontraron este protocolo, esta forma de poder hacer esta distribución de claves. Entonces acá pongo un poco de referencia del artículo original para que vean que, bueno, la investigación está ahí y la pueden consultar. Bien, vamos a recordar, para poder entender bien este protocolo, brevísimamente que, acuérdense que podemos concebir a los qubits representados en un esquema del eje polar, digamos así, utilizar el eje polar de manera que el polo norte pueda codificar el estado up, o lo que va a ser el 0, y el down lo codifique el polo sur, o lo que va a ser el estado 1. Lo mismo podría haber utilizado si utilizo un contexto en el eje Z, en el eje X, perdón, o un contexto horizontal, quise decir, y en el cual el estado right y el estado left codificarán el 0 y el 1. ¿Sí? Es importante esto. Y ahora entramos de cara al protocolo en cuestión. Bueno, vamos a ir escribiendo con 10 pasos. ¿Sí? En el primer paso, A genera una serie muy larga de bits, ¿sí? Elegidos aleatoriamente. ¿Está bien? Es importante que sea aleatoriamente porque básicamente necesitamos de este azar para que el protocolo sea seguro. Y acá también hago un particular énfasis sobre cómo estos métodos de comunicación, y otros tantos, y cómo el área en general, el área de comunicaciones, el área de criptografía, sin que tenga que ser cuántica incluso, requiere de un buen azar. ¿Sí? Es importantísimo para que toda la cadena que sigue después del protocolo, que es cuando básicamente se pone en marcha el protocolo como tal, si no hay un buen azar detrás que lo respalde, puede sufrir ataques también graves. Así que básicamente es importante hacer énfasis también en que uno tenga una buena forma de generar azar. Sobre esto por ahí más adelante comentemos algún video que estamos también trabajando en estos temas que tienen que ver con justamente generadores de números aleatorios y los hay también cuánticos justamente. O sea, la cuántica viene en ayuda de un montón de temas, justamente por todas estas rarezas que trae, nos ayudan para también generar cosas extravagantes como unas cadenas aleatorias de bits en las que se pueda de alguna manera garantizar por principios físicos de los cuales son generados los números que hay realmente aleatoriedad ahí, ¿no? Bien, sobre esto no me quiero meter, pero lo quería comentar como para pasar. Bueno, en el punto A, como dijimos, en el tema, digamos, en el estadio 1, mejor dicho, de este protocolo, A genera una secuencia larga, o enormemente larga. Bueno, enormemente larga vamos a ver después para qué, pero bueno, larga, de longitud de L, no importa. L caracteres. L unos y ceros en total. Y que sea aleatoria. Como segundo paso, genera también una secuencia, también aleatoria, de contextos. Contextos, en estos casos, contextos de preparación de estados, vamos a decir así. ¿Está bien? Z o X, en este caso. De vuelta, estos contextos los pueden pensar como números aleatorios, 0 y 1 también. O sea, si ustedes hacen un diccionario puntualmente que el 0 es Z y el 1 es X, por ejemplo, los tendrán. ¿Sí? Así que necesitas generar azar en los dos primeros pasos. Uno para una cadena de bits y otro para una cadena de contexto. ¿Sí? Y asocia justamente la primera con la segunda. Ahí tienen la asociación en verde de la primera con la segunda cadena. ¿Sí? Entonces, según la tabla que está a la derecha, si el contexto es Z y el bit es 1, van a generar un estado down. ¿Sí? Si el contexto es Z y el bit es 0, van a generar un up. Si el contexto es X, ¿sí? Y el bit es 0, van a generar un right. Si el contexto es X y el bit es 1, van a generar un left. ¿Sí? O sea, van a construir, en definitiva, una secuencia de qubits ahora a partir de las dos secuencias asociadas de bits y de contextos. ¿Está bien? Siguiendo el esquema de la tabla. Sencillo, eso es simple, no tiene más. Esa cadena de qubits, como comentamos antes, si los qubits lo vimos en el video anterior, si se representan por fotones, mejor dicho, perdón, si se realizan mediante fotones, porque representarse no es la idea, o sea, si se realizan, si se pueden en la realidad construir a partir de fotones o con fotones, esto se puede transmitir por fibra óptica. Así que vamos a pensar que el canal es fibra.
el canal que hay entre A y B, el hilo que une estos dos vasitos, digamos así, de A y B, es fibra óptica. Con lo cual A puede transmitir estos fotones por ese canal. Entonces imagínense que se transmite esa cadena, ¿sí? Bien, entonces ahí llegamos al punto 5. En el punto 6, B, digamos, si quieren, previo a recibir esa cadena, o durante, no sé, no importa eso, en este caso estamos describiéndolo desde el punto de vista formal, protocolo, pero B genera también una cadena de Z y X, pero de contextos, ahí lo quise poner explícito, de contextos de medición, o sea, prepara, digamos así, una cadena que se corresponde con tener un aparato de medida que mide en un contexto X o en un contexto Z. Los tiene preparados y los activa en función de lo que dice la cadena que preparó. Si preparó XZZX, como está ahí, entonces la primera medida que va a hacer después la va a hacer en el contexto X, la segunda en Z, la tercera en Z, la cuarta en X y así siguiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que mide? Mide la cadena de qubits que A le envió. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, claro, a este punto, quiero que se hagan la imagen mental, a este punto ustedes tienen en realidad la siguiente... Uy, perdón, tengo un problema con el puntero. Ahí está. Sí, tengo un problema con el puntero, ahí está. Que se va el puntero a veces y pierdo la posibilidad de usarlo, que la verdad viene muy bien. Bueno, voy a intentar que no se pierda, voy a estar más atento a esto. Hasta ahora igualmente venía bastante claro, pero si ahora tengo que marcar algo justamente en las diapositivas, me viene mejor tenerlo a mano. Entonces, a este punto, ustedes pueden pensar que A y B tienen digamos, en su haber, si querés, esta lista en concreto. Tienen la cadena, la puse en vertical, la cadena de bits, la cadena de contextos de preparación. Entre estas dos cadenas se construyó la cadena de qubits que envié a B. Y B lo que hizo fue preparar esta cadena de contextos, ¿sí? Esta cadena de contextos. Y con esta cadena de contextos que preparó, está escrita por acá arriba, ¿sí? En horizontal, midió a la cadena esta en cuestión, ¿sí? Enviada por A. Entonces, fíjense, estos dos puntos son cruciales. Si los contextos de preparación de A y de B, o sea, el de preparación es de A y el de medición es de B, pero son dos contextos siempre. O sea, lo vuelvo a decir, porque lo estoy leyendo hasta mal. Pero bueno, lo están leyendo ustedes también. Si los contextos de preparación de A y los contextos de medición de B coinciden, entonces los bits, digamos así, que subyasen, también. ¿Está bien? O sea, en este caso, lo que estás haciendo es enviar justamente bits clásicos, en el sentido de que A y B los tendrían por igual. Es decir, fíjense en la tabla esta, acá abajo. Fíjense que el contexto de preparación es Z y el contexto de medición es Z. Cuando midan, ambos medirán el mismo bit. ¿Esto por qué es? Esto tiene que ver con el concepto de medición en cuántica, que fue tan raro en los videos anteriores, quizá para algunos, e incluso para muchos físicos sigue sonando raro esto. Uno se acostumbra, pero realmente es un poco extraño. Del tema de proyección que hablamos antes. Proyección es una manera de decir, ¿no? Pero bueno, para entendernos, ¿no? Tienen ustedes el qubit en la esfera de Bloch y cuando lo miden, el qubit según si la medida la querés hacer en referencia al eje vertical o al eje polar o al eje horizontal, vas a forzar de alguna manera que ese qubit se oriente, o sea, se proyecte, se suele decir, hacia alguno de los ejes. El eje vertical o el eje horizontal, según el contexto de medición que estés usando. Entonces, está claro que si el contexto coincide, tanto el de preparación como el de medición, cuando lo mides, como estás enviando qubits, si se dan cuenta, no estoy enviando ningún qubit en diagonal. Son todos qubits, si se quiere, en estado puro, para que me entiendan, ¿no? O sea, tengo el up y el down, y el left y el right, y no tengo ninguno en diagonal. Es decir, que si yo coincido en la pregunta, en la medición, si B coincide en el contexto con A, entonces los bits van a coincidir. Quiero que esto quede bien claro, ¿sí? Y si los contextos de preparación y medición, acá abajo, ¿no? En B, no coinciden, entonces los bits de, ahí está, los bits de A y B coincidirán, pero con probabilidad un medio. Es decir, este caso no es el bueno en el sentido de que no se sabe nada. Coinciden con probabilidad un medio, es como decir, bueno,
no sé, puede ser cualquier cosa. O sea, justamente es incertidumbre pura. O sea, si coinciden con probabilidad media es como no decir nada, o sea, realmente. Yo estoy poniendo acá un poco la cuestión de coincidirán para seguir la misma retórica de de la primera frase, pero en realidad coincidirán con probabilidad media, como decir, bueno, tienen probabilidad media de coincidir, por decirlo, ¿sí? De otra manera. Bien, y ahora entramos en el tema, cómo sigue el protocolo, avanzar. En este caso, en este momento del protocolo, B, ¿está bien? A ver un segundito. Ahí está. B publica los contextos, ahí está. B publica los contextos de, solamente los contextos. Publica los contextos y A hace lo mismo. Es decir, publica lo que está subrayado ahí en amarillo, digamos así. Está resaltado en amarillo. Publica los contextos. Para A son los contextos de preparación y para B los de medición. Pero bueno, son iguales en el sentido de que son X y Z, ¿no? Los, los publican, se los envían por WhatsApp, me da igual. O sea, no importa si los ve alguien, no interesa. Y lo que hacen en el punto A y B es purgar la lista. Purgan cada una de sus listas. Es decir, eliminan los casos en los cuales los contextos no coinciden. Si el contexto no coincide, acá tienen a X y acá tienen a Z. No coincide, elimino esa línea. Acá tienen a Z y acá tienen a X. No coinciden, elimino esa línea. ¿Sí? Esta purga de la lista es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora debería ocurrir lo siguiente. En el punto 10, si todo va muy bien, podrían ahora, para terminar de chequear, digamos, todo detalle, para dar un último, digamos, toque de seguridad al protocolo, comprobar la seguridad final, digamos así, por decirlo de una manera, y publican ahora los primeros K bits. K es un número que puede ser eso, 10, 20, perdón, puse K bits, no debería haber puesto K, debería haber puesto N bits, porque K por ahí les hace referencia a la clave, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a publicar una cantidad de bits, 10, 20, 50, ahora vamos a ver cuántos publicar. Pero los publican de vuelta, se los mandan por WhatsApp, se los mandan por, qué sé yo, llaman por teléfono, da igual, no interesa que alguien intervenga eso. Y ahora publican los primeros bits de la lista, evidentemente purgada, ¿sí? O sea, el primer bit a publicar, digamos, de A, ¿sí? Es el 0. Uy, perdón, el 0, ¿sí? Y el primero de B es el 0. Y así con todos los que están ahí. Publican los primeros K bits de la lista, de la sublista, digamos, de bits, una vez purgada, ¿sí? Y bueno, deberían coincidir esos bits. Son bits de control, justamente. Esos bits se publican para terminar de darle cierre. ¿A qué cosa? A que justamente haya resultado satisfactorio la transferencia y no se ha intervenido nadie en la comunicación. Por eso decimos acá que ambas listas de control deberían coincidir, salvo que pase que E, que Hermenegildo esté por ahí a mitad de camino, espíe la transmisión entre A y B. ¿Sí? Entonces vamos a ver que acá hacemos un paréntesis en la descripción del protocolo, por eso puse este título arriba, porque es el caso, abrimos un poco la puerta al caso en el que haya una intromisión ahí en la transmisión de IB. Bueno, entonces, claro, de esa lista de control de bits publicada deberían coincidir, salvo que hubiera alguna discrepancia que se puede deber a fallos de conexión, preparación del qubit del aparato de preparación del qubit de A o del aparato de medida de B, o bien podría ser justamente E que está espiando, que está interceptando ahí el mensaje. Este tipo de ataques, perdón, no lo comenté antes, en criptografía se llaman de hombre en el medio, man in the middle, se llama, es un nombre técnico, no importa, pero que básicamente lo que representa es esto, justamente un ente que está ahí metido a mitad de camino, puede ser una máquina, puede ser una persona que intenta justamente obtener información de esto, ¿no? Bien, bueno, pierdo a veces el puntero, discúlpenme si alguna cosa del puntero no se ve, tengo un temita acá. Pero bueno, seguimos. Justamente, gracias a que el protocolo, digamos, o que mejor dicho, que subyace la cuántica de este protocolo, tenés posibilidades de poder dejar cierta huella en un intento de espionaje en la transmisión de A, de A a B, mejor dicho, ¿no? O sea, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, imagínense que el qubit que está acá, está bien, que está saliendo de A, ¿sí? Y que intenta llegar a B, es interceptado por E,
directamente. Bueno, él tiene que decidir en qué contexto de medición utilizar, qué contexto de medición utilizar para medir el qubit, para poder justamente obtener el bit que requiere, que es parte de la clave o que es parte del mensaje, lo que, no sé, depende de lo que sea, no importa el caso. Ahora, estamos hablando de transmitir la clave en este caso, así que, bueno, transmitir la clave. Entonces, claro, ¿cuál elige? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál elige? Entonces vamos a entrar. Si elige el contexto rojo, y en el ejemplo que pusimos es un qubit en app, tiene 100% de obtener el estado correcto, digamos, no lo altera el qubit, y va a obtener un 0, ¿sí? Y no alteró el qubit. Lo importante acá es no alterar la información. En cambio, si elige el contexto de medición en X, como el contexto distinto, el color que el eje polar en el cual fue preparado el estado original desde A, bueno, si lo mide, ya vimos en el video anterior que tiene 50% de probabilidades de que eso dé rojo, ¿sí? Porque acuérdense que el qubit se debe proyectar en el eje horizontal, con lo cual puede dar rojo, o sea, puede dar right y puede dar left, o verde. Entonces, 50% de probabilidades. Y pasan dos cosas malas acá, que es que altera el estado del qubit y es que realmente el resultado es aleatorio también. Así que no solamente que lo altera, sino que el resultado es aleatorio y el valor que obtiene como bit no podría saber, o sea, confiarle 100% al resultado que está obteniendo, de saber si el bit correspondiente, el bit asociado a este qubit es 0 si fuera right o 1 si es left, porque realmente es al azar. De hecho, en rigor de verdad, nunca sabe A y B, eh, porque este ejemplo lo puse con el bit, con el qubit up, pero yo tengo 3 qubits más también, tengo el down, tengo el left y el right. O sea que en cada uno de esos ejemplos tengo esta o sea, esta duda en definitiva de qué contexto elegir. No hay una certeza para E en cuanto a qué contexto elegir. Pero ahora vamos a ver un tema con los números, porque es importante, claro, la pregunta acá no es tanto si E tiene incerteza o si E altera o no. La pregunta que puede surgirte es, ¿cuántos qubits mal medidos puede darse el lujo de medir, digamos, mal, ¿no? Para que no sean, digamos, para que no sea encontrada, reconocida, para que A y B no se den cuenta que hay una persona en el medio. Y por otro lado, ¿cuánta información puede sacar sin ser, digamos, tomada en cuenta, ¿sí? Sin ser vista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre comillas, vista, ¿sí? Entonces acá metemos un poquito de números. Estos son números que se pueden calcular en el protocolo, no es complejo realmente hacerlo. Y también me pueden preguntar sobre esto sin problema. Si la lista de bits de control publicada es de un bit, por supuesto que la probabilidad de que sea percibido o percibida, si quieren pensarlo como un ente o como una persona, es del 0,25. O sea, es bastante baja la probabilidad que sea percibida, ¿no? O que sea percibido el perejil, para poner un tema, ¿no? Ahora, si la lista de control, porque un bit no vas a publicar, si publicas 10 bits, ya la probabilidad de que sea percibido aumenta al 0,95. O sea, tenés un 95% de probabilidad de que encuentres a él, si es que está ahí metiendo mano, interceptando los mensajes. Si pongo 50 bits de control, ya la probabilidad de que sea percibido es prácticamente 1, o sea, 100%. ¿Sí? O sea, no tiene mucho chiste para interceptar mensajes qubit e intentar averiguar, adivinando, el contexto de medición para utilizar y poder medir el qubit. ¿Sí? Porque sabe que si la lista de control es de 50 bits, es muy alta la probabilidad de que lo encuentre. Con poquitos bits de discrepancia, el protocolo se aborta, se termina y se continúa otro día. Entonces, o en otro momento. Entonces, la cuestión es sencilla, no tiene esa posibilidad de atacar porque realmente el protocolo no se completaría. Estamos hablando de que acá ni siquiera publicamos, acá ni siquiera empezamos a transmitir el mensaje. Estamos hablando de que acá estamos transmitiendo la clave, recuerden. Entonces, si hay alguna discrepancia en esta lista de control de 50 bits, nos ponemos de acuerdo que si, no sé, 40 de esos bits ya dan, lo que sea que se pongan de acuerdo, ahí ve, ¿no? Si 40 bits ya dan con discrepancia, le damos un margen a que pueda haber problemas en nuestros aparatos de medida y de preparación, entre A y B, pero otro tanto se lo tenemos que cargar como responsabilidad. Bueno, problemas en la línea de transmisión, pero otro tanto tiene que ver con que haya una persona ahí mirando, o un ente mirando, ¿sí? Así que, final de cuentas, se finaliza el protocolo, o sea, si el control de seguridad pasa, es decir, si hay lo que está marcado acá en verde, ¿no? Las columnas en verde de la lista que está ahí de bits, ¿no? Si coinciden todos o muchos, según lo que establezcamos como muchos,
bit de control, bueno, listo, utilizaremos entonces ahora, finaliza el protocolo, en el sentido de que finaliza el control de seguridad y el protocolo como tal, y A y B utilizan, como dice ahí, la lista de bits o de bits no publicados, en verde, de la lista pulgada, como clave segura. Porque van a tener dos cadenas de bits en las cuales coinciden. Entonces acaban de construir con ella, de estas dos, por ejemplo, acá puse un ejemplo, ¿no? De estas dos columnas, ¿sí? Pueden pasar de binario a decimal, por ejemplo, en este ejemplo que pusimos, y construir un numerito, y si este protocolo se sigue repitiendo, construyen una página, otra y otra del libro de claves. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es fundamental acá el tema de la cuántica, porque claro, al final se logró realmente hacer de estas ideas rarísimas que están en la cuántica, sacarle un uso práctico muy concreto. Ya habíamos adelantado que esto de la medición, que es algo tan extraño, iba a traer alguna mejora alguna utilidad, por lo menos, ¿no? Mejor dicho. Mejora en el sentido de que estamos utilizando un protocolo de clave simétrica, que hago un paréntesis también. Los protocolos actualmente hoy utilizados en criptografía, por ejemplo, para lo que son transferencias bancarias y cosas por el estilo, eh, no son estos. Son los que se llaman de clave, digamos, asimétrica, protocolos de otro tipo, que basan su seguridad en una enorme complejidad, pero enorme, digamos, al día de hoy, con la tecnología actual, de poder descifrar esas comunicaciones, de poder desencriptar, de poder, digamos, conocer, si se quiere, cuál es el mensaje original, para decirlo rápido. Entonces, de vuelta, acá estamos hablando de otro protocolo que matemáticamente, digamos, si la clave no se conoce, esto lo tenía que haber dicho por ahí también al principio, los protocolos de clave simétrica como este que estoy contando ahora, sin meter la parte de cuántica, el protocolo como tal, sin construir qubits ni nada, es un protocolo que es matemáticamente seguro. No se puede quebrar. Si no se conoce la clave, no se puede quebrar. Porque lo que he dicho antes, si utilizamos, por ejemplo, un libro de claves para una clave en concreto para cada carácter en concreto, entonces tendremos una seguridad desde el punto de vista formal, digamos, es infalible el protocolo como tal, teóricamente infalible. ¿Sí? Es decir, siempre los ataques a estos protocolos o a estas formas de transmitir mensajes vienen por otros canales, ¿no? Vienen incluso por ingeniería social. O sea, no tienen que ver por ahí a veces con un ataque a la tecnología en concreto, sino con la gente que lo manipula o con los ordenadores que están detrás, ¿no? Y ahora, un poco para completar estas ideas, claro, uno puede pensar, bueno, se puede pensar que este protocolo es demasiado enrevesado, construir qubits, toda la cosa, o sea, construir fotones, o sea, polarizados, como qubit para hacer todo este tema de pasar una clave. Bueno, pero este protocolo se podría justamente delegar el trabajo justamente de construir los qubits, de medirlos y demás, se puede, digamos, automatizar, se puede dejar a dos máquinas, acá las quise representar así, pero no tiene por qué ser eso, dos máquinas que hicieran todo el proceso en cuestión de segundos y una rutina que repitiera el proceso en definitiva el número de veces que sea necesario para hasta confirmar que la clave es segura. Así que, de hecho, existe, como habíamos dicho antes, a nivel comercial, dispositivos que hacen esto, ¿sí? Se venden dispositivos que con una fibra concreta se puede establecer este protocolo, se puede levantar este protocolo sin problema, ¿sí? Utilizando fotones polarizados, toda la cuestión que estamos comentando justamente ahora, y tal cual, tal cual. No exactamente el mismo protocolo de B84, porque hay protocolos ya también mejores en otros sentidos, que por ejemplo involucran el tema de entrelazamiento, que lo comentamos en el video también de bits y qubits, pero en este protocolo no hizo falta conocerlo, usarlo, mejor dicho. No hace falta usarlo. Bien, entonces, ahora en resumen, ¿no? El B84 como protocolo es un protocolo seguro, ¿sí? Es un protocolo cuántico, digamos, que permite transmitir claves de manera segura. Perfecto. También se puede implementar con la tecnología actual de uso comercial. Genial, perfecto. Porque de hecho se puede comprar, como dijimos. Y es un protocolo teóricamente infalible. Y acá subrayo, ¿no? Teóricamente infalible. Pero lo de siempre, ¿no? Y acá entramos justamente en el tema que quiero resumir primero como tal, y vamos a entrar en el tema, digamos, justamente de estos puntos suspensivos que quedó ahí, ¿no?
Acá como resumen esquemático, me gustaría dejar esto en claro, que es que básicamente la clave se guarda dentro de esta caja, entre comillas. Esta caja es una manera de decir, la clave básicamente es para entender, ¿no? Puede ser uno de esos numeritos, de esos bits de la primera cadena aleatoria. La caja representará el qubit dentro del cual, junto con esa cinta de embalar, digamos, ¿no? Con esa cinta adhesiva, eh, se puede transmitir de manera segura por un canal inseguro, y que vimos que si Hermenegildo estuviese ahí a mitad de camino queriendo averiguar qué pasa, destruiría esa información a un nivel tal que A o B se darían cuenta de que esto está pasando y abortarían el protocolo. Esta es la idea general de distribución de claves, esto es lo que quería dejar como claro, de que la parte de esta mudanza, digamos, de la clave de A hacia B, esta transmisión de la clave de A hacia B, la parte segura, la aporta la cuántica. ¿Sí? Eso es lo que quería que quede bien claro y bien gráfico también en cuanto a este esquemita sencillo que se me ocurrió hacer. ¿Sí? Y ahora vamos a ver justamente en esto. Nos quedamos, vuelvo para atrás un segundo, nos quedamos en este pero y en estos puntos suspensivos y en esto de que es teóricamente infalible. ¿Sí? Vamos a ver justamente ataques y contraataques en criptografía cuántica y volvamos a volver a hablar del 984. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver primero los ataques. Fíjense un segundo una cosa. Vamos a ver lo sencillo primero. Lo primero que se te puede ocurrir. Intercepción, duplicación y medición de qubit. Imagínense que ustedes, como Hermenegildo, la pónganse en el papel de Hermenegildo, si es que pueden, intercepta los qubits de A, intenta duplicarlos y los quiere enviar los originales a B. Bueno, intentan. Podría medir luego las copias cuando A y B publiquen los contextos y obtendría la clave. Listo, genial. Hermenegildo tiene asegurado todo. Pero dijimos que el protocolo es teóricamente infalible. Esta idea está concebida en el protocolo, con este siguiente tema. Hay un teorema, el teorema no es porque, no quiere decir que si hay un teorema no se puede hacer algo, pero este teorema en realidad atenta estrictamente a lo siguiente. Es imposible, o sea, es físicamente imposible duplicar, o sea, clonar un qubit que uno no conoce su estado. No se puede. O sea, es un procedimiento físico imposible. No es que es difícil. No estamos hablando de que... Por eso intentamos con todos estos videos también comentar aquellas cuestiones, ¿no? De que la seguridad o mejor dicho, no quiero hablar de seguridad porque lo voy a comentar al final, pero de que los imposibles de los que hablamos en estos casos, cuando queremos hablar de que es teóricamente infalible o teóricamente, digamos, inquebrable, si se quiere, estamos hablando de que es imposible físicamente hablar. No hay manera. No es que no me da la capacidad o el día de mañana con tecnología, etcétera. No, es que no se puede hacer. ¿Sí? Como conocemos la física cuántica actualmente, no hay manera de hacer esto. Hay un teorema que lo demuestra justamente esto, ¿no? Y hace referencia a un procedimiento que es imposible de realizar. ¿Sí? Vamos a ver otro caso. Imagínense que en vez de interceptar y duplicar es interceptar y suplantación y medición de qubits. Es decir, intercepta los qubits, intenta suplantarlos para enviarlos a B y quedarse con los originales. Bueno, podría medirlos, o sea, es decir, se queda con los originales, se suplanta algunos y los envía a B. Y como se quedó con los originales, puede luego medirlos cuando A y B publiquen los contextos. Y obtendría la clave. Genial. Pero habría discrepancias enormes, evidentemente, en la lista de control. Porque fíjense, si yo los quiero suplantar, me los tengo que inventar. Entonces, yo me los invento y se los envío a B. No hay problema, el protocolo sigue. Pero en cuanto publiquen la lista de control, de bits de control, para una vez publicada la lista y todo lo que dije antes, cuando publiquen la lista de control, los 50 bits o lo que sea que publiquen, va a haber discrepancias enormes, enseguida abortan el protocolo, se terminó. Así que tampoco puedo acá por cómo está construido el protocolo. Esto no tiene que ver tanto con que sea imposible, sino que el mismo protocolo tiene considerada esta etapa de seguridad para evitar este tipo de ataques. ¿Sí? Entonces, claro, es que, insistimos, vuelvo a decir, ¿no? BB84 es un protocolo teóricamente infalible, pero, o sea, lo mismo que antes, ¿no? Pero los ataques que vimos antes son como ataques, si se quiere, como, ¿cómo decirlo? Como teóricos, en el sentido de que no atentan con la propia tecnología como tal, no sé cómo decirlo, ¿no? Estamos hablando de dos ejemplos simples, vimos antes, ¿no? Es interceptar, duplicar, interceptar, suplantar. O sea, son cosas como, bueno, de agarrar los datos o de agarrar los qubits básicamente y suplantarlos o duplicarlos. Son cosas que se te pueden ocurrir a mí
y a vos que estás viendo el video como lo primero para hacer. Entonces, eso está considerado en el protocolo y sigue siendo resistente frente a ese tipo de ataques. Pero los ataques, en general, como dijimos, se orientan a la práctica, en la praxis, ¿no? O sea, como los qubits se realizan mediante fotones polarizados, y se utiliza fibra óptica como canal, láseres, polarizadores, etcétera, tenemos una vía por ahí, ¿no? Las imperfecciones de tales dispositivos justamente proporcionan escenarios donde atacar. En ese sentido quiero decir que están orientados a la praxis. Por supuesto que hay ataques también orientados a la praxis en el sentido de que con ingeniería social también se pueden hacer. Pero acá estamos hablando de la praxis tecnológica, es decir, estamos hablando de ataques en la cuestión práctica de la tecnología que se está usando, no de cómo se estén implementando los protocolos, no de las personas o de los entes que estén implementando el protocolo, que sería otro tipo de ataque también, ¿sí? Bien, vamos a ver el ataque por escisión del número de fotones. Sencillo, ¿sí? Es un ataque, digamos, conocido con este nombre y significa lo siguiente. En algunas realizaciones del protocolo, puede ser en las versiones que involucran incluso entrelazamiento y otras, no tiene por qué ser B84, puede ser otra, se utiliza lo siguiente. Cada qubit se codifica en varios fotones equivalentes. O sea, en un mismo pulso de luz. ¿Esto por qué se hace? Porque justamente se pretende que el canal, ustedes saben que en la fibra óptica, digamos, uno quiere transmitir digamos, fotones en este caso, las fibras ópticas también tienen una cierta pérdida, ¿no? Entonces, puede pasar que hay muchas maneras de arreglar este tipo de cosas, pero imagínense que entre A y B hay una única línea de fibra óptica, ¿sí? Si la línea es muy larga, puede haber pérdidas en la línea, y entonces puede pasar que si vos codificás esos qubits originales que construiste desde A, ¿no? Y los querés enviar con un único fotón, puede ser que ese fotón se pierda en el sentido de que se disipe, esa energía se pierda incluso por efecto de las propias pérdidas de la línea, por imperfección o lo que fuera. O sea, no es recomendable utilizar un único fotón para codificar un bit. Entonces se utilizan varios. Y son varios equivalentes. Y se envían en un único pulso, en un mismo pulso, ¿no? Entonces, claro, el ataque por edición de número de fotones implica lo siguiente, o quiere decir esto, que E puede romper ese pulso, toma uno de los fotones, deja pasar el resto y tiene el fotón tal cual. Tiene una copia, eh, mejor dicho, ni siquiera es una copia, es que la información está como duplicada varias veces o está en estos fotones de manera equivalente, así que se quedó con una de ellas, con uno de estos fotones, con lo cual tiene el qubit en cuestión. Deja pasar el resto y a B no se entera porque B también le llega la información y puede seguir el protocolo adelante. Bueno, justamente, otro ataque más. E envía pulsos de gran potencia, ¿sí? Por el canal hacia A, ¿sí? Hay una manera digamos, de hacer esto, de poder justamente enviar pulsos para poder sondear ¿cómo dice el texto, no? Para poder sondear la configuración del emisor de A, ¿no? Y poder averiguar con anterioridad, claro, qué contexto va a utilizar. Entonces, con eso podría medir, o sea, podría conocer, por hecho, los qubits sin levantar ninguna sospecha, previo a que los envíe, o sea, cuando están saliendo, digamos, de la cocina de A, ¿no? Directamente. Entonces, ahora vamos a ver justamente los contraataques de estos dos ejemplos que conté recién, el A y el B. Para el contraataque por decisión del número de fotones, lo sencillo, lo más fácil es contabilizar el número de fotones enviados por A y recibidos por B. ¿Sí? Si hay discrepancias en el conteo de estos fotones, quiere decir que E o alguien se quedó con algún fotón en el medio, o por las dudas, o se perdió. Hay que establecer un número, ¿no? No es que si hay uno menos ya es que ese lo quedó, ¿no? Acuérdense que los fotones se pueden atenuar de alguna manera, se pueden perder, esa energía se puede disipar, sería la palabra técnica, por efecto, digamos, de la propia línea. Entonces, no es que si falta un fotón, ya aborto el protocolo, no. Establecemos un acuerdo. También si hay una discrepancia de X números, X fotones por cada pulso, abortamos el protocolo. Porque eso querría decir que hay un ente, digamos, a mitad de camino quedándose con fotones de ese pulso. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, podríamos estudiar primero una línea, estudiar bien la física de una línea de transmisión para ver cuánto es lo que se pierde en general. Y bueno, todo lo que esté por arriba, todo lo que sea anómalo frente a ese comportamiento de base, lo podríamos considerar como una amenaza al protocolo y abortaríamos si hay discrepancias por encima de ese número, etc., ¿no?
O sea, si hay una discrepancia más grande que tantos fotones por cada pulso que se mide, por ejemplo. En el segundo caso, en el segundo ataque, el contraataque, digamos, a lo que sería el caballo de Troya, que fue el ejemplo anterior, sería implementar un canal de una sola dirección, es decir, no permitiendo que E envíe fotones hacia A. Hay maneras ópticas de hacer esto, y esa sería una forma de poder establecer una manera, digamos, segura, eh, mejor dicho, una manera de contraatacar, digamos, a este tipo de ataque que vimos al principio. Entonces, como reflexión primera, tenemos estos típicos, digamos, del área de seguridad o de ciberseguridad en general, de lo que estamos hablando, justamente tenemos esta suerte de bucle de ataque-defensa que debería, digamos, estar orientada a mejorar la seguridad de nuestras comunicaciones. O sea, lo que tenemos acá como primera reflexión es que justamente el texto es tal cual, o sea, lo pueden leer, ¿no? Pero tenemos un comportamiento tan raro en el mundo cuántico que nos permite justamente reforzar esta seguridad. O sea, ojalá, estamos trabajando justamente, porque hay cosas muchas por hacer, de los protocolos que ya que comenté hoy, el 84, existen, como dije, mejoras y demás, son protocolos que ya están en uso comercial, pero hay siempre, existe este bucle ataque-defensa y justamente debería estar orientada, que queremos que esté orientada a reforzar la seguridad. O sea que al final de cuentas, esto es en ciberseguridad se estudia así, ¿no? O sea, incluso mismo dentro de alguna empresa o centro de investigación se trabaja de esta manera, se intenta también atacar el propio protocolo que uno ideó para poder encontrar mejores técnicas de defensa. Es decir, no tiene uno que esperar que le ataquen el protocolo, sino hay justamente departamentos que se dedican a atacarse a sí mismos, digamos, ¿no? Una especie de efecto vacuna y de ahí salir mejores, ¿no? Mejor preparados para posibles ataques posteriores. Y la reflexión 2 es que justamente hace falta formar personas, mentes, necesitamos ideas, necesitamos personas con ideas digamos, que quieran trabajar en estas líneas de investigación y desarrollo para que la naturaleza, digamos, cuántica nos resulte más cercana, como dice el texto, porque realmente justamente esto pasa porque también estas líneas en cuántica son raras, suenan raras para mucha gente, entonces necesitamos también formar personas que, bueno, que se vayan acostumbrando, como dice al final esta frase, ¿no? Necesitamos eh, realmente que uno se acostumbre de más joven a estas ideas para que pueda trabajar con ellas, porque al final de cuentas, si uno quiere entenderlas a un nivel fundamental o profundo, es cierto que hay formas de hacerlo, hay grupos de investigación que se dedican también a esto, si uno quiere aplicarlas, necesita trabajar mucho con ellas, al punto que se acostumbre, entienda algunas cosas de estas, pero a nivel fundamental por ahí hay cosas que queden como raras, ¿no? Siempre, ¿no? Eh, raras en el sentido de lo que contamos al principio en el primer video, ¿no? Sobre bits y qubits. Así que simplemente querría dejar esto como reflexión final. Y bueno, ¿será esto el final? No lo sé, porque realmente este bucle que contamos recién de ataque-defensa sigue avanzando, y es así como avanza el área de la ciberseguridad en general, y también el área de cuántica en general. Es un área que está en perpetuo avance y sobre todo en estos últimos años, como dijimos, con un nivel de financiación tan grande que realmente hay mucho también por hacer y de poder comenzar a hacerlo, no solamente empezar a hacerlo en papel y lápiz, sino poder implementar, poder construir dispositivos más seguros, poder construir también justamente algoritmos, en el caso de cómputo cuántico, vuelvo un poco al tema, algoritmos también más seguros. Y bueno, sobre esto queremos continuar trabajando en esta línea en Fidesol y estamos decididos digamos, a seguir formándonos también primero y por supuesto a colaborar también con centros de investigación, con centros tecnológicos, con universidades, con empresas de varias. Ya lo estamos haciendo y bueno, sencillamente queríamos contar en este caso un protocolo concreto a un área concreta que es el área de las comunicaciones, para que no solamente quede todo esto de que, bueno, cuántica está muy orientada al cómputo, y realmente no. De hecho, hay más áreas, de las cuales por otros videos más adelante podamos hablar, que tienen que ver con la metrología, con el mejor sensado
digamos, mejores mediciones para mejorar justamente, bueno, todo tipo de tecnologías que van a venir más adelante. Así que muchísimas gracias por su tiempo y gracias por estar ahí.